Creo que en estos últimos 18 meses, ya casi 19, hemos aprendido algo muy importante, ¿no? El tener que cuidar nuestra salud física. Pero ¿por qué no también tenemos que cuidar o a poco no debemos de cuidar también nuestra salud emocional? Creo que sin duda hoy más que nunca es tiempo también de analizar, revisar también nuestra salud emocional. Y la verdad estoy sumamente contento de que estamos en esta serie que se llama Salud Emocional, donde estamos aprendiendo qué hacer o cómo hacerle cuando estamos llenos de emociones, cuando estamos pasando por estas emociones que es de diario, ¿no? De diario estamos pasando por emociones fuertes. La semana pasada estábamos viendo qué podemos hacer cuando nos sentimos tan enojados. Hoy tengo el privilegio y la responsabilidad de dejarles saber o tratar de compartir con ustedes qué sucede cuando nos dejamos llevar por la ansiedad, por la preocupación. Pero no nomás eso, sino qué podemos hacer para poder vencer cuando llegamos a esos momentos, ¿sí? Y a lo mejor cuando mi pastora Cindy estaba hablando acerca del tema, dices, ¿cómo no preocuparme cuando estamos viviendo en tiempos tan inseguros, tan difíciles? ¿Sí? ¿Cómo no me voy a preocupar cuando tengo a alguien enfermo, ya sea en casa o en el hospital? ¿Cómo no preocuparme cuando no estoy trabajando las horas que trabajaba antes? ¿O cómo no preocuparme cuando ni siquiera tengo trabajo? ¿Cómo? ¿Cómo no preocuparme cuando tengo una casa llena de pecadores pequeños, como decía Cindy, ¿no? ¿Cómo no preocuparme? Precisamente lo más probable es de que si estás aquí, al igual que yo, estamos aquí porque estamos necesitados de buscar o vivir en paz. Si ya estamos cansados de estar preocupados, de estar llenos de ansiedad, estamos buscando una respuesta a nuestras preguntas, a nuestras dudas, a nuestras preocupaciones. Sí. Muchos de nosotros estamos cansados de vivir temerosos de qué es lo que va a suceder, si me voy a infectar, si no, si voy a infectar a alguien más o no, si voy a tener trabajo o no. Nos empezamos a llenar de ansiedad, de incertidumbre. Sí, sé que en algún momento de nuestras vidas, en los últimos 18 meses, alguien nos ha dicho, no te preocupes, simplemente confía en Dios. ¿Sí? Pero, ¿acaso será difícil o será tan fácil simplemente confiar en Dios? ¿Sí? ¿Será tan simplemente así de sencillo, simplemente confiar en Dios y ya estuvo? Pero ¿qué cuando nosotros estamos en la situación difícil? ¿Qué cuando nosotros somos los que no tenemos trabajo? ¿Qué cuando nosotros somos los que estamos batallando en nuestra casa, con nuestro matrimonio? ¿O qué cuando nosotros somos los que no tenemos trabajo? ¿Cómo confío en Dios entonces? ¿Cómo confío? Antes de contestar esta pregunta, quiero darte la bienvenida. Gracias por acompañarnos, también a los que nos están visitando en línea. Gracias por permitirnos llegar hasta la comunidad de tu casa, de tu trabajo o donde sea que nos estás viendo o escuchando. Mi nombre es Oliver, formo parte del equipo pastoral de esta iglesia y la verdad me da mucho gusto que hoy nos estés acompañando. Y hoy quiero empezar dejándote saber de que como iglesia creemos de que el tener emociones no es malo, ¿sí? El tener emociones no es malo, sino el dejarnos llevar por las emociones, eso es lo que definitivamente te puede llevar a tomar malas decisiones. ¿Sí? Y si estás tomando notas o si quieres estar siguiéndome, puedes agarrar tu bosquejo que está dentro de tu aplicación, de tu bosquejo, no, de tu programa, no de tu aplicación, pero también lo encuentras en tu aplicación, si tienes tu aplicación. Puedes decir y ponerle, tener emociones no es malo, simplemente dejarme de llevar por esas emociones sí lo puede ser. ¿Sí? ¿Y por qué pensamos esto? Porque tener emociones es parte de nuestra naturaleza. Y parte de nuestra naturaleza, y si recordamos quién nos hizo Dios, ¿no? Somos hechos a la imagen de Dios. Y si hemos leído la palabra, entonces nos podemos dar cuenta que también Jesús tuvo emociones. Él estuvo triste, Él estuvo enojado, Él pasó por momentos muy estresantes. Algo que debo de resaltar es de que Él nunca pecó. A pesar de que Él sintió las mismas emociones que nosotros hemos sentido, Él no pecó. Cuando se entristeció, cuando estuvo enojado, aún que dicen que aventó las mesas, no pecó. Aún cuando estuvo a ese nivel de estrés que quizás nosotros no hemos llegado a ese nivel, Él no pecó. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos decir lo mismo acerca de nosotros mismos? No, al contrario. Creo que cuando estamos llenos de emociones, cuando estamos llenos de estrés, de ansiedad, es cuando decimos y hacemos cosas hirientes, cosas que terminan hiriendo a las personas que están alrededor nuestro o aún a nosotros mismos.
¿sí? La realidad es de que no vamos a poder evitar cómo nos sentimos a diferentes situaciones de nuestras vidas. Eso no lo vamos a poder controlar. No siempre vamos a poder controlar cómo nos sentimos. Lo que sí sé definitivamente es de que Dios quiere ayudarnos, no importa cómo nos sintamos. Sí, Dios siempre quiere ayudarnos sin importar si me estoy sintiendo triste, si me estoy sintiendo en depresión, si me estoy sintiendo feliz. No importa qué, Dios quiere ayudarnos. Y hoy, para poderte dejar saber cómo Dios quiere ayudarnos, quiero compartir contigo una historia, un pasaje de la Biblia breve, lo más breve posible. Vamos a estar viendo la historia de Elías rápidamente. Yo sé que ya hemos hablado de su vida varias veces. Si no te la sabes, te digo simplemente, Elías era un profeta, era una persona que Dios usaba para hablar a su pueblo, a personas específicas. En este caso, Dios le dice a Elías que vaya con el rey Acab y con su esposa para dejarle saber de que por consecuencia de su pecado, por consecuencia de su desobediencia y de haber incitado al pueblo de Israel a que pecara, iba a dejar de llover. ¿Sí? Ya después de que termina dándole este mensaje Elías al rey, Dios lo manda a un río cercano, donde empezó todo esto, lo de Uber Eats, ¿no? En ese tiempo se llamaba Cuervo Eats. No sé si saben eso, pero ya lo saben. Dios es el que empezó toda esta historia o esta creación de enviar comida. ¿Sí? Dios le envió comida a Elías a través de cuervos. Eventualmente se seca el río. Dios manda a Elías a una ciudad que se llama Sidón, donde había una viuda y un niño. Y ellos estaban preparando su último alimento. Era lo único que tenían. Ellos estaban con la mentalidad de que esto comemos y nos preparamos para morirnos. Elías tiene hambre y pide de comer. Después de una conversación, la viuda y el niño deciden darle de comer. Y consecuentemente sus recursos son multiplicados y tienen suficiente comida. Sin embargo, dice la Biblia que de tiempo después, el niño muere. Él se enferma y se muere. Pero Elías está cerca, él ora y el niño resucita. Sí, y toda esta historia está hasta el capítulo 17. Ya después del capítulo 18, ya que cambiamos la página y nos vamos al capítulo 18, nos encontramos con el enfrentamiento más épico que yo pueda haber encontrado en la vida de Elías. Sí, se encuentra Elías peleando o batallando, por decirlo, con los 450 profetas de Baal. Y esto sucede porque Elías reta al rey Acab y le dice, ¿sabes qué? Ya estufas, ya. Vamos a ver cuál es el Dios verdadero. Es más, levanta tú tu propio altar, yo levanto mi altar, y el Dios que consuma el altar, a ese Dios todos serviremos. Sí, ese es el Dios verdadero. Total, los 450 profetas levantan su altar, ponen un toro y empiezan, ¿no? Mientras tanto, también Elías había preparado su propio altar, el mismo, igual, todo igual, nada más no el mismo toro, pero un toro también. Y empiezan a adorar, empiezan a gritar, empiezan a hacer su ritual, pero no hay respuesta. No hay respuesta de parte del Dios Baal. Y Elías lo nota, sabe esto y dice, hey chicos, pues grítenle más recio a su Dios, ¿no? Grítenle, cántenle más fuerte. A lo mejor su Dios está dormido. A lo mejor su Dios se fue de vacaciones, anda allá en el Caribe, ¿no? Y empiecen más. Total, después de tiempo, la historia continúa de que no hay respuesta de parte del Dios Baal. Ahora le toca el turno a Elías. Elías dice, ok, para ser justos, para que no haya trampa, ¿por qué no empapan mi altar? Es más, hay que ponerle cubetas y cubetas de agua, ¿no? Asegurarnos de que esté bien empapadito. Ora, y adivinen qué, fuego desciende, consume absolutamente todo, seca el área, y queda evidente que Dios existe. Pudiéramos decir que Elías gana, ¿sí? La gente empieza a reconocer, dice, wow, ese es el Dios verdadero, lo reconocen como el Dios verdadero, y luego Elías manda a matar a los 450 profetas de Baal. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Pero lo interesante es de que ya una vez que cambiamos al capítulo 19, mira lo que dice, quiero dejarte saber, porque es interesante todo conocer el trasfondo, porque viendo lo que había sucedido en la vida de Elías, dices, ¿qué pasó? Mira lo que dice, cómo continúa. Dice, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel, la esposa de rey Acab, le mandó este mensaje a Elías, Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú mataste a ellos.
adivinen qué, Elías, ¿qué? Dice, tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Nota interesante, dejó allí a su sirviente, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. ¿Sí? Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Bien dramático era Elías. Basta ya, Dios, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Qué historia, ¿no? Qué historia, qué novela, pudiéramos decir. Y podemos ver que después de haber presenciado estos grandes milagros, pudiéramos ver cómo es que después de haber presenciado esta gran victoria, Elías no era inmune a la ansiedad, a la preocupación, aún a la depresión, si sigues leyendo, ¿sí? Ahora, la manera que Elías responde ante estas emociones, ante la preocupación, ante la ansiedad, ante la depresión, es la misma manera que la mayoría de nosotros respondemos. Si lo primero que vemos que Elías hace es que él corre, ¿sí? Y es lo primero que nosotros hacemos. Cuando estamos sintiéndonos llenos de ansiedad, todo ese tipo de cosas, corremos. Elías dijo, fuga, patitas, ¿para qué te quiero? ¿No? Pero también dice que él se aisló. Algo bien interesante, él se aisló. ¿Sí? Dice que dejó a su sirviente y luego continuó solo hasta llegar al desierto. Suena algo común para muchos de nosotros. Cuando estamos llenos de emociones, nos aislamos de la gente. ¿Sí? Nos alejamos de todo y de todos. Claro que sí. Empezamos a sentirnos más peor y peor y peor y nos alejamos en vez de acercarnos con alguien más. Y el problema con esto es de que cuando nos quedamos solos, quedamos expuestos a las garras del enemigo. La Biblia nos enseña que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Han visto Discovery Channel? De cuando hay un bebé o un animalito solo, ¿qué termina sucediendo normalmente? Se lo comen, ¿no? Eso termina sucediendo con nosotros. Y también cuando nos aislamos, lo que termina sucediendo es de que nos enfocamos solamente en las cosas negativas. Es lo único que pasa. No puedo ver más allá porque estoy solo, estoy centrado en mis problemas, en lo que está sucediendo y no puedo ver más allá. ¿Sí? Después de haber presenciado las victorias, los milagros, todo lo que había sucedido, lo único que Elías podía concentrarse era en la amenaza de muerte que tenía sobre su cabeza. Era lo único que podía hacer. ¿Sí? Era lo único. Ahora, ¿cuántos de nosotros se nos ha olvidado lo bueno, lo bondadoso, lo fiel que Dios ha sido en nuestras vidas? ¿Sí? Ahora sí, yo sé que no muchos, a menos yo no puedo, a veces cuando me siento así, es difícil evitar empezar a concentrarme en lo negativo. Y cosas que normalmente no me irritaban, ahora sabes de quién pueda, porque todo me irrita. Sí, hasta empezamos a decir cosas como, cómo quisiera tener la vida de fulanito, o cómo quisiera ser como menganito. O he escuchado casos donde dicen, te pareces a tu madre, o te pareces a tu padre. ¿Sí? Y empezamos a compararnos, empezamos a comparar a otras personas. Elías mismo lo dijo, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados, que ya murieron. O sea, él se estaba comparando y pudiéramos decir que es una oración algo argumentable. ¿Sí? Y me llama mucho la atención esta oración porque dice que en vez de pedir ayuda, en vez de decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Protégeme. O lo que yo le hubiera dicho a Dios, ¿sabes qué, Dios? Pues cuello a Jezabel. Él dice que pidió mejor morirse. Se le había olvidado la fidelidad de Dios. ¿Sí? Después de haber presenciado gran victoria, matar a 450 profetas de Baal, de Baal no fue cualquier cosa. No fue nada fácil. Pero aún así, se nos olvida la fidelidad de Dios. ¿Sí? Se nos olvida lo bueno, lo bondadoso, lo fiel que Dios ha sido en nuestras vidas. Y yo sé que hemos escuchado gente decir, como decía al principio, no te preocupes, confía en Dios. O a lo mejor tú has sido esa persona que le has dicho a alguien más, es que no te preocupes, tú confía en Dios. ¿Sí? Pero ¿qué cuando tú estás en esa relación que está a punto de ser, que está a punto del divorcio? ¿Qué cuando tú estás en esa relación con esos hijos que se están rebelando? ¿Qué cuando tú estás en esa situación? ¿Qué onda? ¿Ahí qué? Solamente confío en Dios y ya estufas. ¿Sí? ¿Cómo puedo confiar en Dios?
Gran parte del por qué nos preocupamos, de por qué llegamos a sentirnos ansiosos y terminamos en depresión, es porque no confiamos en Dios. No confiamos en Dios. Alguien, y no hace mucho, alguien me dijo esto. Me dijo, Oliver, las cosas que más te preocupan son las cosas que menos le confías a Dios. ¡Auch! Las cosas que más te preocupan, Oliver, son las cosas que menos le confías a Dios. Y eso me ayudó a abrir mis ojos, ¿sí? Porque una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios, ¿sí? Para poder confiar a alguien, lo más probable es que tengo que conocerlo, ¿no? Tengo que conocerlo para poder confiar. Ahora, mira lo que dice en Salmos 9, del 9 al 10. Quiero compartir esto contigo. Dice, el Señor es un refugio para los oprimidos. Si tú hoy te estás sintiendo oprimido, quiero que sepas que el Señor es tu refugio, ¿sí? Continúa diciendo, un lugar seguro en tiempos difíciles. El Señor es nuestro refugio en estos tiempos. En cada tiempo que tú estés sintiendo que está difícil, Él es nuestro refugio. Pero checa dato en el número 10, en el versículo 10, dice, los que conocen tu nombre confían en ti. Los que conocen tu nombre confían en ti porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. La pregunta aquí, o la pregunta del millón también es, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Sí? ¿Cuál es el nombre de Dios? Porque dice ahí que tenemos que conocer el nombre de Dios y confiaremos en Él. Ahora, ¿por qué es importante conocer cómo le llamamos a Dios? ¿Sí? Porque la manera que nos llamamos nos dice el nivel de confianza que hay entre nosotros. Por ejemplo, yo a mi esposa, a mi mejor amiga, yo le digo babe. No me critiquen, soy bien original, ¿sí? Le digo babe, le digo Juanita, le digo María, le digo muchos nombres, a unos nombres que no son apropiados aquí en público, ¿no? También. Pero fui el primero que le dijo Lorene. Todos la conocían como Lorena o todos la conocían como Lorraine. Yo fui el primero que le dije Lorene. Muchos a mí me llaman Oli, Oliverio, Pastor Oliver, Olito. Hay una persona que me dice huevo, ¿sí? Y todo eso depende de la confianza que hay entre nosotros. Yo sé que se quedan muchos ahí atorados como que huevo, ¿quién será? ¿Por qué? No los voy a dejar dudar. Mi hermana es la que me llama huevo. No sé, a lo mejor en su cabeza piensa que no hago nada, y por eso me dice huevo. De cariño me dice huevito. Me dice, ¿qué onda, huevito? Ok, está bien. Es el nivel de confianza que hay entre nosotros. Sí. Mi esposa me dice también, bien original, me dice babe, me dice otros nombres acá bien guapos, me dice papuchón, me dice rey. No, ya. Bueno, a lo mejor esos son los nombres que quiero que me diga, pero total. Sí. Y hay dos personitas en mi casa que tienen el privilegio de llamarme papi, de llamarme daddy. Sí. Y aparte de mi esposa, estas personitas son las que yo le he compartido más de mi tiempo, les he dado más de mis besos, de mis abrazos. Y la manera que nos llamamos o la manera que nos decimos revela demasiado acerca de nuestra relación con uno al otro. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿cómo le llamas a Dios? ¿Cómo conoces a Dios? ¿Sí? ¿Lo conoces como simplemente al Señor de arriba? ¿Al jefe? ¿The big boss? ¿The man upstairs? ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo se llama Dios? Lo que hoy quiero darte unos cuantos nombres que Dios tiene, unos cuantos atributos, con el fin de que podamos conocerlo más íntimamente para que podamos confiar en Él. En Salmos 22, 19 dice que Dios es nuestra fortaleza. Si no está en sus bosquejos, pero si quieren tomar nota lo pueden hacer. Dios es nuestra fortaleza. Cuando estamos débiles, cuando estamos cansados, cuando ya pensamos que ya no podemos hacer más, que ya hemos dado hasta aquí, ya no puedo más. Ahí puedes decir, ¿sabes qué? Dios es mi fortaleza. Por lo tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Cada vez que nos sintamos débiles, podemos experimentar la fortaleza de Dios en nuestras vidas. En Salmos 31, 5 dice que Dios es fiel. ¿Sí? El apóstol Pablo en el Nuevo Evangelio nos deja saber de que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Aun cuando las personas a nuestro alrededor son infieles, Dios permanece fiel. Aun cuando la bolsa de valores sube y baja, Dios permanece fiel. Aun cuando tengo o no tengo para comprar comida, Dios permanece fiel. Dios es fiel.
¿sí? Yo puedo testificar lo que Pablo decía. Yo le he sido infiel una y otra vez a Dios, pero Él nunca me ha fallado. Él siempre ha sido fiel, sigue siendo fiel y seguirá siendo fiel, porque es lo que dice la palabra, que Él es fiel, ¿sí? Ahora en Salmo 65:5 dice que Dios es la esperanza de todo el mundo. Es la esperanza, no el gobierno, no una vacuna. No estoy en contra, no vamos a hablar acerca de política, pero no es un gobierno, no es la vacuna, no es mi estabilidad económica, no son nuestras propiedades, no son lo que físicamente tenemos. Es Dios. Dios es nuestra esperanza. Por eso Isaías decía que los que esperan en el Señor, que dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ¿sí? Porque nuestra esperanza es Dios. En Salmo 75:1 dice que Dios está cerca, ¿sí? No tienes que viajar kilómetros para poderte encontrar con Dios. No tienes que viajar necesariamente a esta iglesia. El congregarse es necesario, sí, pero no para encontrar a Dios, porque Dios está cerca. Dios está simplemente a media vuelta, ¿sí? Gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por eso tenemos a Dios cerca. ¿Sí? Dice en la Biblia que un corazón contrito y humillado nunca lo rechazará. Simplemente tenemos que darnos vuelta y ahí estará Dios. Salmos 86:5, mira lo que dice. Dice, oh Señor, ¿eres qué? Dice, tan bueno. ¿Estás dispuesto a qué? Perdonar. Tan lleno de amor inagotable para todos los que piden tu ayuda. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Sin importar si yo soy bueno o no, Dios es bueno. Sin importar si Dios Fito es bueno o no, Dios es bueno. ¿Sí? Sin importar si mi familia, el resto de mi familia es bueno o no, Dios sigue siendo bueno. Y no nomás eso, está dispuesto a perdonarnos siempre. Eso es lo chido. O sea, conociéndome de que yo soy infiel, no importa cuántas veces fallen, no importa cuántas veces erre el blanco, o sea, pecar, Dios está ahí, listo y dispuesto para perdonarme. Pero ¿sabes por qué? Porque está lleno de amor. Está lleno de amor. Un amor que sobrepasa nuestro entendimiento. Un amor que hizo que mandara a su único hijo para que pudiera estar cerca a nosotros. Un amor que pudiéramos decir que está ciegamente enamorado de nosotros. Un amor que no importa lo que yo haga o deje de hacer, su amor no va a cambiar sobre mi vida. Me va a amar. ¿Por qué? Porque Dios es amor, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué podemos hacer cuando nos empezamos a llenar de preocupaciones y de ansiedad? ¿Qué podemos hacer? Primero que nada, tenemos que llegar a un punto donde conocemos a Dios íntimamente para poder confiar en Dios, ¿sí? Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios. ¿Por qué no me acompañas? Vamos a leer lo que dice en Salmo 118, versículo 28 y 29. ¿Qué dice? Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Dios, te doy gracias porque eres bueno, ¿sí? Porque eres mi Dios. ¿Qué más dice? Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Den gracias al Señor porque Él es bueno y su amor perdura para siempre. Sí, no se trata de ir a la iglesia de Fito, no se trata de ir a la iglesia del Dios de Fito, no se trata de ir a la iglesia de mis padres, del Dios de mis padres, no se trata de ir a la iglesia del Dios de mis amigos, no se trata de servir a un Dios ajeno, se trata de servir a tu Dios, se trata de servir a tu Dios. Sí, mi oración ha sido de que tú puedas tener una relación íntima con Dios y que Dios se convierta en tu Dios. No en mi Dios solamente, no en el Dios de tu vecino, no en el Dios de Islay, no nomás el Dios de otras personas, sino que se convierta en tu Dios. Que no le confíes porque alguien te lo refirió, porque hablamos de Él, sino porque tú personalmente has experimentado su presencia, porque tú personalmente has experimentado tener una relación personal con Él. Que ese sea tu Dios, ¿sí? Que sea tu Dios. ¿Cómo podemos hacer para cuando estamos empezando a llenar de preocupaciones y de ansiedad? Número 2. Tenemos que orar y ser agradecidos por todo. Tenemos que orar y ser agradecidos por todo. Pastor Keith recientemente nos compartió en una junta de líderes que tuvimos. Pastor Keith es un pastor de Chula Vista, del movimiento de iglesias que tenemos, que somos parte de. Él viene de repente a compartir en el servicio de inglés y dijo lo siguiente: muchas veces
pasamos más tiempo hablando de Dios que hablando con Él. Muchas veces pasamos más tiempo hablando de Dios que hablando con Él. Y en esas temporadas donde estaba él platicando, y me caló porque dije, y me puse a analizar, dije, wow, ¿cuándo fue la última vez que realmente pasé tiempo con Dios? Que realmente estuve platicando con Dios. Sí, me la paso, parte de mi trabajo es hablar de Dios. Pero la importancia de tener que hablar y de tener que orar. Mira lo que dice en Filipenses 4, 6 a 7. Dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así que dice, experimentarán la paz de Dios que supera todo entendimiento. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Que dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Ahí hubiéramos empezado, ¿no? Y ya hubiéramos acabado la plática. Bien fácil, no se preocupen por nada, oren por todo, nos vemos mañana. No, ¿sí? Pero es necesario orar, es sumamente necesario poder comunicarnos con Dios, porque la manera que podemos comunicar y aprender acerca de la persona es comunicándonos. Ahora, el ser agradecidos nos mantiene humildes, ¿sí? Por eso tiene que haber una combinación. Entonces, dice que después, que una vez que oramos y somos agradecidos, entonces sí, vamos a poder experimentar esa paz que estamos desesperadamente buscando, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por último, ¿qué podemos hacer cuando nos empezamos a llenar de preocupaciones y de ansiedad? Debemos de controlar nuestros pensamientos. Debemos de controlar nuestros pensamientos. Sí, va a ser bien difícil controlar de que los pajaritos anden volando en nuestra cabeza. Lo que sí podemos controlar es de que hagan nido en nuestra cabeza. En pocas palabras, no podemos evitar de que lleguen pensamientos en nuestra cabeza. Sí podemos evitar cuáles pensamientos se quedan en nuestra cabeza. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos evitar eso? Mira lo que continúa diciendo ahí en Filipenses más adelantito. Dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Sí? No siempre vamos a poder evitar que anden ahí rondando esos pajaritos. No, pero sí podemos evitar de que hagan un nidito, ¿no? Algo que yo he descubierto durante esos 30 y tantos años de vida que Dios me ha permitido es de que no siempre van a haber temporadas buenas y no siempre van a haber temporadas malas. Siempre van a existir ambas. Y depende de mí qué es lo que quiero enfocarme. Depende de mí qué es lo que yo quiero ver. ¿Sí? Por eso dice, concéntrate. ¿Sí? Concéntrate en las cosas que, como dice, concentrarse, en otras palabras está diciendo enfócate. ¿Sí? Enfócate en lo que es verdadero, en lo honorable, en lo justo, en lo puro, en lo bello, en lo admirable. Si nos ponemos atención, son atributos de Dios. ¿Sí? En pocas palabras está diciendo, enfócate en tu Creador. En otras palabras está diciendo, enfócate en tu Dios. Enfócate en tu Padre Celestial que sabe qué es lo que necesitas. Pero necesitamos volvernos a enfocar. ¿Sí? Necesitamos volvernos a enfocar. ¿Qué pasa cuando nos enfocamos en algo? Aprendemos más de lo que nos estamos enfocando. Notamos cosas que antes no notábamos. ¿Sí? Aprendemos más de lo que estábamos enfocándonos. Eso es lo que termina sucediendo. Eso es lo que termina sucediendo. Empezamos a conocer a un Dios que provee, a un Dios que sana, a un Dios que restaura. Empezamos a conocer el nombre de Dios. ¿Sí? Ahorita vamos a cantar una canción y es un tiempo perfecto para poder tomar esa decisión de reenfocarnos. ¿Sí? Es un tiempo perfecto para poder decir, ¿sabes qué, Dios? No te conozco como mi Dios personal, pero yo quiero conocerte personalmente. Yo quiero que dejes de ser simplemente el Dios de mis padres. Yo quiero que seas mi Dios. Yo quiero que tú seas mi Dios. No quiero que seas simplemente el Dios de mi esposa o de mi esposo o de mi pareja o de mis amigos. Yo quiero conocerte como mi Dios. Es diferente. Es bien diferente ir a una iglesia del Dios de alguien que ir a una iglesia o simplemente adorar a un Dios. No importa que estés en casa, en el trabajo, en donde sea. Pero es muy diferente poder adorar a tu Dios que al Dios de alguien más. Mi oración, mi deseo
es de que tú puedas hoy decir, ¿sabes qué? No te conozco, no sé quién eres necesariamente, o no te puedo experimentar, no sé todos los nombres que tienes, pero quiero conocerlos. Quiero ver cómo puedes restaurar mi matrimonio. Quiero ver cómo puedes suplir mis necesidades. Quiero ver cómo es que puedes sanar a aquella persona que tengo enferma. Porque ese es Dios. Yo lo he visto en mi vida. Yo he visto cómo es que ha suplido mis necesidades. Yo he visto cómo es que ha sanado a personas. Yo he visto cómo es que ha restaurado mi relación personal. Pero necesitamos orar. Necesitamos conocer a Dios como mi Dios. Yo por mucho tiempo, yo nací en una familia cristiana, y repito, les comento, una familia cristiana, y yo fui a la iglesia por años, pero porque iba a la iglesia del Dios de mis padres. Hasta que entonces yo tomé una decisión de que, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de adorar a un Dios, o de que no conozco a ese Dios que adoramos. Quiero adorar a ese Dios, quiero conocerlo, ¿sí? Mientras está esta canción, que hoy podamos decidir que primero que nada que Él se mueva en nosotros, que Él haga su obra en nosotros como se mire, sin pretextos, sin excusas. Eso no significa que vamos a despreocuparnos de todo. Dios va a proveer. No necesariamente. Hay dos tipos de preocupaciones, ¿sí? Uno tiene que salir y buscar y trabajar, ¿sí? Pero también tenemos que saber depender de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Tenemos que aprender a depender de nuestro Padre Celestial. La única manera que lo podremos hacer es confiando en Él. Yo sé que en muchas de nuestras relaciones con nuestros padres es la mejor, y por eso creo que a veces batallamos con tener una relación con nuestro Padre Celestial. Pero mi oración, como les digo, es de que hoy podamos todos tomar esa decisión de decidir: Dios, hoy tú eres mi Dios, ¿sí? ¿Me acompañan a orar? Padre, gracias. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que has dejado de hacer. Gracias por recordarnos. Gracias por amarnos. Gracias. Tu palabra hoy nos enseña de que demos gracias por todo. Y damos gracias, Señor, por nuestras familias, por nuestras amistades. Gracias aún por esta iglesia, por esta congregación. Señor, y mi oración, Padre, es de que hoy podamos todos decidir aceptarte como nuestro Dios personal, y que te reveles con tus nombres, con tus atributos, para poder confiar plenamente en ti. Y que cada vez que lleguen esas emociones de ansiedad, cada vez que lleguen esas emociones de preocupación, podamos recordar, Dios, tu fidelidad. Que hoy podamos recordar quién eres tú, y que nos agarremos de tus promesas, que nos agarremos de tu verdad, Dios. Yo pongo a esta congregación en tus manos, Dios, y te pido que te manifiestes, que te mueves, que hagas tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.